Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 6 de la mañana, 30 minutos. Seguimos saludando a quienes llegan a nuestra primera emisión de Noticias Caracol. Juan Camilo, buenos días. Mi querida Daniela, buenos días. ¿Cómo amanece usted? Lluvias, ¿no? Sí, oiga, desde la tarde ayer las lluvias están presentes. Día de muchas noticias hoy en nuestra primera edición de Noticias Caracol. Usted tiene tablero hoy de política señor. Con candidato presidente. Mire, me froto las manos y todo. Sí, señor. Hoy el turno es para Oviedo. Ya en minutos vamos a estar con él. Pero entre tanto, hablemos de lo que está pasando en Bogotá. Miles de maestros no recibirían hoy su pago, como es habitual. Según la denuncia, Daniela, la Secretaría de Educación, el gobierno no giró a tiempo los recursos. María Juliana Reyes, ¿qué fue lo que pasó? Juan Camilo, Daniela, así es. Bueno, vamos a ampliar un poco más esta situación de lo que advirtió precisamente la Secretaría de Bogotá el día de ayer. Y es que hasta ayer, por ejemplo, no se había recibido entonces el giro por parte del gobierno nacional para pagar la nómina de una cantidad de maestros del distrito de Bogotá. Sin embargo, desde la Secretaría manifestaron que con los recursos propios pues pagarían lo que les corresponde. Es decir, hoy llegará el pago alrededor de 4.000 docentes del distrito de Bogotá y quedarían esperando alrededor de 29.000 docentes el pago de su nómina el día de hoy. Una situación que la Secretaría incluso había advertido desde septiembre, porque para comenzar el año les habían dicho que tenían que ser bastante cumplidos con este tema del pago de la nómina y con el giro correspondiente. Lo que ha dicho el Ministerio de Educación es que ya están en trámite para ese giro, pero estamos precisamente con un docente y también es directivo de la Asociación Distrital de Educadores, él es Carlos Munevar, para que nos cuente cuál es la preocupación que tienen los docentes con esto. Entiendo que también es algo que no ocurría en al menos 20 años. Sí, nosotros realmente estamos bien preocupados por esta situación. No sabemos cuál es la intención de la Secretaría de Educación de seguir golpeando al magisterio y al sindicato. Históricamente lo que ha pasado es que hay un acuerdo en Bogotá en donde el Ministerio de Educación pues consigna en las fechas que incluso en el mismo trino del día de ayer ha estipulado, es decir, siempre ha pasado lo mismo. ¿Y qué ha pasado? Pues en los momentos en donde de pronto hay alguna demora, pues la Secretaría de Educación de ese entonces, pues sacan de sus recursos y luego se repone, es decir, no ha habido ningún problema con esa situación. Entonces es una situación grave porque pues es buscar golpear al magisterio y golpear al sindicato. Claro, pero también desde el Ministerio de Educación apenas están en el trámite y lo que dice la Secretaría es que esto tenía que haberse hecho, digamos, antes para que hoy los más de 29.000 maestros que también hacen parte de esta nómina pues reciban su pago. También, ¿cuál es el llamado del Ministerio de Educación? Porque si bien es algo que afecta a los docentes de Bogotá y que la Secretaría también tiene que estar pendiente, pues el Ministerio también tiene cierta responsabilidad. Pues lo que pasa es que el Ministerio está consignando en los tiempos que siempre ha consignado, como lo reporta en el trino el ministro Daniel. Entonces, en ese orden de ideas, pues hay que dar claridades sobre el tema, pero yo quiero aquí expresar que este año la Secretaría de Educación ha entrado con toda golpeando a la ADE. Es decir, en un trino muy desafortunado, el día de ayer Isabel Segovia dice que el sindicato le pertenece al gobierno nacional, lo cual es totalmente falso. El sindicato le pertenece a los afiliados y a los maestros y maestras de Bogotá y defendemos los intereses de los maestros y la educación pública. Y en ese sentido, pues sí llamamos obviamente a la cordura y a la claridad sobre las situaciones y a que se cumpla con lo pactado en Bogotá, que es el pago 3 días antes de finalizar el mes. Bueno, muchísimas gracias, señor Carlos. Bueno, es la situación entonces. También hace pocos minutos, nuevamente desde la Secretaría de Educación, manifestaron entonces que están esperando que se realice finalmente ese trámite por parte del Ministerio de Educación y sería entonces para que mañana, 29 de enero, se le pague al restante de docentes a quienes no se les va a poder, digamos, pagar el día de hoy la nómina para los docentes aquí en el Distrito de Bogotá. María Juliana, gracias. Voy a saludar a propósito de este tema a la secretaria de Educación de Bogotá, Isabel Segovia. Secretaria, buenos días. Déjeme arrancar con la primera pregunta porque me llama algo la atención de esto que está diciendo el representante de la ADE. ¿Es cierto que el distrito, esto ya había pasado y el distrito lo que hace es sacar fondos y prestárselos casi que al gobierno nacional para poder cumplir con los pagos o esto nunca se ha hecho? Buenos días, Juan Camilo, ¿cómo me le va? No, eso nunca se ha hecho.
Estamos hablando de un monto de plata significativo, estamos hablando de plata para pagar 29.000 docentes o más de 29.000 docentes. Eso equivale a casi 200.000 millones de pesos. Es prácticamente imposible para una ciudad, incluso una ciudad como Bogotá, de un día para otro, con un incumplimiento de la transferencia del SGP, de la plata que tiene que transferir el ministerio a las entidades territoriales, pues poder asumir esa función. Entonces, lo que nunca había pasado no es que nosotros, justamente por eso estamos levantando la mano, lo que nunca había pasado era que el ministerio se retrasara en entregarnos esa plata, o que el gobierno nacional, porque eso tiene un trámite el Ministerio de Educación y después el Ministerio de Hacienda. Entonces, pues yo entiendo la inconformidad de los, claro, los maestros tienen que estar muy inconformes y entiendo pues la inconformidad del sindicato. Sin embargo, pues claramente esto es una falta directa del Ministerio de Educación, a pesar, digamos, de pues las mentiras que dice constantemente el ministro de Educación, que en vez de salir a responsabilizarse por un problema administrativo que tuvieron y que hace que le estén fallando por primera vez en 20 años a Bogotá, decirle a los maestros que lo que estamos diciendo nosotros pues no es cierto. Incluso ese trino que sale ahí citado, que ustedes pusieron del Ministerio de Educación, pues lo que dice justamente es que están incumpliendo, porque a Bogotá siempre le giran entre el 20 y el 21 de cada mes para que pueda cumplir con esto de pagarle 3 días hábiles al último día del mes a los maestros. Entonces, pues nada, es una problemática administrativa compleja que esperamos se solvente entre hoy y mañana para poderle pagar al siguiente día hábil a los docentes, pero es pues absolutamente falso que Bogotá pueda asumir ese tamaño de nómina de un día para otro con el cumplimiento del ministerio. Es decir, secretaria, que en esta semana, en lo que resta de la semana, se les pagaría a los maestros. Estamos hablando entonces de un retraso y no de un incumplimiento. Sí, lo que estamos hablando es de un retraso, o sea, ya hay un incumplimiento de los 3 días hábiles antes porque ese día era hoy. Entonces estamos hablando de un retraso y aquí el tema es que pues seguimos dependiendo de estos recursos. Hasta el día hasta este momento no han llegado. Entendemos que están corriendo administrativamente del Ministerio de Educación y en el Ministerio de Hacienda para hacer el giro hoy. Esperamos que llegue hoy. Sin embargo, un comunicado que hizo el Ministerio de Hacienda con ustedes justamente ayer dijo que los fondos no llegarían sino hasta el jueves, lo cual implicaría que nosotros pues tenemos todo listo, vamos a correr, normalmente nos demoramos 2 días, usted pues se imagina que pagar una nómina de 29.000 maestros pues es una cosa bastante compleja, pero pues queremos que obviamente esto se solvente esta semana, pero estamos dependiendo de que los recursos de la nación lleguen. Secretaria, ¿de cuánto depende la nómina de los maestros de los recursos del gobierno nacional? ¿En cuánto porcentaje? Mire, la única entidad territorial del país, o sea, la única ciudad del país que tiene una nómina que paga con algunos recursos propios es Bogotá. Nosotros pagamos más o menos 4.000 docentes con esos recursos. Esos docentes van a recibir su pago hoy, obviamente, porque esos son recursos que nosotros tenemos. El resto de los docentes, tenemos una planta docente de 34.000 docentes, pues lo va a recibir cuando reciba la otra plata. Estamos hablando, otra vez les recuerdo, 200.000 millones de pesos que pagan esos 29.000 docentes. Ninguna otra entidad territorial tiene ni siquiera un pedazo para pagar con recursos propios. Entonces, pues esto es la ley 715, la ley de competencias dice claramente que pues es la nación la responsable de girar los recursos para la prestación del servicio y eso se traduce principalmente en el pago de nóminas. Pues, secretaria de Educación, Isabel Segovia, le agradecemos este minuto con nosotros para entender lo que está pasando con ese pago de casi 29.000 maestros en la ciudad. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen día.